Eres bueno, 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 bueno. Vamos a la exposición de la palabra del Señor en esta tarde. Yo le invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versos del 1 al 14. Libro de Génesis, capítulo 22, versos del 1 al 14. Y le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: Dios nos prueba para su gloria. ¿Okay? Dios nos prueba para su gloria. Así que, inspirado en esta historia tan dramática de Abraham con su hijo Isaac, pues vamos a reflexionar en este tema. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y eso es muy importante en nuestra exposición. Probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal sobre sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Damos gracias a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Dios nos prueba para su gloria. Para algunos puede lucir sorpresivo, especialmente aquellos que están ajenos a la fe, aquellos a lo que es la vida religiosa, si podemos llamarlo de esa manera, de que en este caso nuestro Dios, el Dios revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento, en este caso en particular, haya probado a uno de sus seguidores. Sé que en la mente escéptica de algunos dirá: pero ¿qué tipo de Dios es ese que pide algo tan dramático, tan fuerte, como en este caso le está pidiendo a Abraham su hijo para ser sacrificado, para sencillamente llevarle una lección a él?
O sea, ¿qué tipo de Dios? De hecho, en la Academia Teológica podemos ver muchas opiniones acerca de esta narrativa. Dentro de la escuela teológica, entre algunos está el que ve a Dios como un Dios horrible, como un Dios monstruoso. De hecho, tengo un libro que escrito por un académico que se hace la pregunta, si Dios es un monstruo moral. Y en este caso es que él concentra su atención en el hecho de la petición que le hace Dios a Abraham de sacrificar a su hijo. En este caso él lo ve como un monstruo moral. Sin embargo, hay otros dentro de la Academia Teológica que entonces se enfocan en el aspecto de tratar de identificar el por qué. El por qué. Porque aún en nuestra mente finita, en nuestra percepción humana, pues podríamos llegar a conclusiones ciertamente incorrectas, ¿verdad? Por falta de información. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos en nuestras relaciones interpersonales. Hay veces que nos puede llegar una noticia de cierta situación en particular y en lugar de tratar de abundar, de buscar más información acerca de qué es lo que llevó a tal persona a llegar a unas conclusiones o tomar unas decisiones, inmediatamente con la poca información que tenemos, inmediatamente concluimos. Y podemos cometer muchos errores, porque detrás de toda historia, sea bíblica o inclusive de nuestras vidas, hay un contexto. Hay un contexto que puede explicar cuáles eran en este caso, las peticiones y las reacciones. En este caso, la petición de Dios y en este caso, la reacción de Abraham. En esta tarde lo que buscamos es precisamente edificarnos, primeramente en entender en qué conlleva lo que son las pruebas de parte de Dios. Lo segundo, en cómo las mismas funcionaron para llevar una formación espiritual a Abraham, de lo cual luego lo iba a llevar a él a ser lo que se conoce en las Escrituras como el hombre y modelo de la fe. Porque debemos entender que en Abraham, de acuerdo al momento en que nos ponemos en esta narrativa, Abraham estaba conociendo a Dios. Abraham estaba entrando en una experiencia con Dios. Abraham estaba, en este caso, aprendiendo quién es ese Dios verdadero. Recordemos que Abraham no había estudiado teología. Recordemos que Abraham no era bautista, no era presbiteriano, no era pentecostal, no era episcopal, no era católico romano. Gracias a Dios, de todas estas denominaciones no era. Era un hombre del cual Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, de acuerdo a Génesis capítulo 12, de un lugar que lógicamente por estar ajeno de la revelación del Dios verdadero, pues se movían en un ambiente de paganismo, se movía en un ambiente donde imperaba las mitologías, y entonces de ese lugar Dios saca y llama a Abraham para entonces que le acompañara en un camino de fe, porque todo lo que es la vida de Abraham es una lección de fe. Lo estaba preparando para ser lo que nosotros podemos apreciar a nivel bíblico y teológico como el padre de la fe. El mismo Jesucristo se refería a Abraham de esa manera. El apóstol Pablo en sus escritos le llama sigamos las pisadas de Abraham, que es el modelo de la fe. Ahora, mis queridos hermanos, para Abraham poder llegar y graduarse, si podemos utilizar en este caso la analogía de lo que es cuando uno consigue un grado académico, para poder graduarse tuvo que pasar por pruebas. Tuvo que pasar por pruebas. Y las pruebas en este caso son muy diferentes a las tentaciones. Y es muy importante que entendamos eso. En la Escritura presenta que Dios prueba a sus hijos y la Escritura presenta que Satanás tienta a los hijos de Dios. Dios prueba a sus hijos, pero no con el fin de destruirlos, sino de formar el carácter de Él y de llevarlos a una nueva experiencia y a una nueva concepción y cosmovisión de quién es Dios. De manera que al ellos experimentarlo y poder apreciar quién es Dios, no solamente viene un conocimiento intelectual, sino que ellos pueden hablar de lo que han vivido con Dios.
O sea, la fe no es una reflexión filosófica meramente. La fe es una reflexión sí filosófica porque hablamos, analizamos, utilizamos todos los elementos propios de la filosofía, la lógica, la retórica, todas estas cosas. Pero a fin de cuentas también la fe es un asunto experimental. Y el Dios de las Escrituras no solamente busca que le comprendamos aquí, sino que nosotros la amemos aquí y que nosotros lo experimentemos en nuestra vida. Porque Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Dios no es una fábula, Dios no es un mito que, contrario a las concepciones mesopotámicas y a todas las demás culturas que rodeaban a Israel, que esos sí tenían mitos, ellos tenían leyendas, ellos tenían sus concepciones de lo que creían que era la divinidad. Pero a fin de cuentas eran imaginaciones humanas. El Dios de la fe judía, de la fe judío-cristiana, es un Dios verdadero. Es el único Dios. Entonces, cuando apreciamos cómo Dios se va conduciendo en el Antiguo Testamento, está tomando hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. O sea, un hombre como Abraham, entonces lo escogió para a partir de él sacar una gran nación, pero al fin de cuentas esa nación iba a ser diferente en todo el sentido de la palabra, porque naciones habían y existen. Pero una nación que fuera estrictamente separada por Dios y para Dios y que viviera para Dios, que a fin de cuentas eventualmente iba a ser entonces lo que iba a traer esta herencia de la fe cristiana, porque Cristo según la carne viene de ellos. Entonces eso es lo que él quería llevar, que el pueblo, ese pueblo escogido pudiera entonces conducirse como esa nación santa, como dice Pedro en su epístola. Pueblo adquirido por Dios. Pero lógicamente dentro del discipulado, si podemos utilizar esto, o sea, vamos a utilizar un término contemporáneo adjudicándolo al Antiguo Testamento, al discipulado o al proceso de enseñanza, o si lo queremos ver más académico, dentro de la formación teológica y espiritual de los personajes del Antiguo Testamento, pues Dios les revelaba su voluntad, pero los ponía a prueba. Y tenemos que ver lo que en este caso, en el plano educativo, tenemos la teoría y tenemos el laboratorio. O sea, la teoría nos permite a nosotros apreciar lo que corresponde, en este caso a la materia, sea de ciencia, sea de la otra, ¿verdad? Arquitectura, todo ese tipo de cosas. Pero luego tiene que haber laboratorio. Porque si fuera una persona que va a aprender para hacer ingeniería en cuanto a levantar estructuras, pues en la teoría va a aprender lo que es un bloque, lo que es una varilla, lo que es en este caso madera, sus composiciones, cómo hacer esto, aquello, lo otro. Fantástico, eso lo domina. Pero una cosa es eso y la otra es levantar la casa. Para eso necesita el laboratorio. Para eso necesita ponerse a hacerlo. Yo le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Hoy día, mi oración a Dios es que Dios siga probando a muchos creyentes hoy día. Y que los pruebe bien, pero bien. ¿Usted sabe por qué? Porque hay mucha teoría y poco laboratorio. Hay personas que hablan demasiada teoría y nunca han pisado el laboratorio. ¡Nunca! Ellos hacen reflexión de lo que es la fe, ellos hacen reflexión de lo que es la vida cristiana, ellos hacen reflexión de lo que es el ministerio. Opinan de todo. ¿Qué han vivido? Nada. Porque es una reflexión basada solamente en ejercicios intelectuales. Y se atreven a opinar de lo que es una plantación de iglesia y nunca han plantado una iglesia. Y se atreven a opinar de lo que es una crianza de hijos y ellos no tienen hijos. Entonces se atreven a decirle a otros, no, a los hijos hay que conducirlos de tal o cual manera, porque esto y aquello, y ellos hasta te hacen libros. Es como un famoso autor que lamentablemente hace unos años atrás, él pues apostató de la fe, pero sin embargo se hizo muy famoso porque cuando él tenía apenas 20 años de edad, escribió un libro sobre las relaciones amorosas. Entonces las personas lo tomaron como un experto en relaciones amorosas, y tenía 20 años. 20 años y nunca había tenido novia más que con la que se casó, nunca había tenido unas experiencias propias, inclusive ni siquiera había tenido la interacción propia de lo que es estar en una escuela con otros compañeros porque su educación fue de homeschooling.
Entonces, dentro de su burbuja, él hizo una reflexión de cómo deben ser las citas amorosas, de cómo deben ser las relaciones entre los novios y cómo debe llevarse a todo. A los 20 años de edad. Y muchos compraron el libro y millones de copias. Y entonces, y luego hasta ese libro prácticamente no le hicieron parte del canon porque no se atrevían. Si no, hubieran puesto el libro según fulano y tal. Y lo hubieran puesto después de Apocalipsis. ¿Y qué pasó? Años después él dijo, todo lo que yo dije no sirve. Porque ahora tengo 40 años y me di cuenta que lo que está hablando era un jovencito de 20 años dentro de su percepción de alguien que había sido criado en una burbuja y nunca había tenido exposición de la vida real. Y él mismo mandó a retirar el libro. Yo lo tengo, pero a mí me lo regalaron, ¿ok? Y fíjense, Dios me ayudó. Hay cosas que en la vida no tiene uno que tener mucho conocimiento, sino tener algo que Dios le ha dado a todos y no todos lo usan. Se llama sentido común. Y yo recuerdo que cuando leía el libro, yo le dije a mi esposa, este libro tiene unos buenos consejos, pero hay algo que no me da paz como para yo enseñarlo como pastor en la iglesia. No sé lo que es, pero no sé, como que está muy exagerado. Y mi esposa siempre me ha dicho, pues déjate llevar por eso. Gloria a Dios, el tiempo dio la razón. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que muchos van a hablar de las cosas que no han vivido. Algunos inclusive se han atrevido a decir, no, Dios hoy no hace nada, Dios no hace milagros, Dios no opera, Dios no puede sanar a una persona, Dios no puede hacer esto, porque sencillamente ellos no lo han visto. Entonces ellos creen que porque no lo han visto, pues no pasa. Es como cuando nuestros niños son pequeños y entonces en la cama se esconden de ti, pero ellos creen que tapándose la cabeza y no el cuerpo se creen que tú no los ves. Ellos creen que pues como yo no veo a papi, pues papi no me ve a mí. Chacho, y se le ve todo. todo, menos la cabeza, es como el avestruz. Entonces algunos hacen una teología y comienzan a hacer una reflexión espiritual de asuntos que como ellos no las han vivido, pues entonces no es así. Entonces se juntan con otros que no lo han vivido, pues somos dos que no han vivido eso, pues por lo tanto no es así. Pero ¿sabe algo? Si usted se mete con Dios, Dios lo va a probar. Pero no con el fin de destruirlo, sino para que pueda tener una nueva concepción, una nueva experiencia con Dios. En este caso aquí tenemos a Abraham, ¿verdad? Que viene y como le titulé este mensaje, una prueba probados para la gloria de Dios. Repito, Dios nos prueba para Él glorificarse, Satanás nos tienta para destruirnos. O sea, Dios, de acuerdo a lo que la Escritura presenta, específicamente en el libro de Santiago, dice que Dios no nos tienta para hacer algo malo, porque Él mismo no puede ser tentado para hacer algo malo. Por lo tanto, Él no nos va a probar para hacer algo que vaya en contra de su voluntad. O sea, Dios no te va a poner a ti una prueba y te va a decir, pues mira, Carlos, si tú me amas, róbate ese banco. No te va a decir eso, porque es un delito. Y obviamente, pues no. Pero entonces, en este caso, Satanás sí nos tienta porque somos atraídos por nuestra propia concupiscencia y entonces podemos caer. Y lo triste es que aunque somos tentados por Satanás, si nosotros caemos en esa tentación, somos los responsables de ello. Pero aquí no vamos a hablar del diablo, vamos a hablar de Dios en este momento. Entonces, la historia ustedes muchos la conocen, tanto los que están aquí presentes como los que me acompañan a través del canal de YouTube. Pero para beneficio de los que no estén muy familiarizados, pues de nuevo, Abraham fue un hombre escogido por Dios. La vida de Abraham se distingue por ser una vida de fe. Abraham experimentó y expresó su fe, y yo lo digo que es en diferentes etapas. La primera fue cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela hacia un lugar que te voy a mostrar. Él mostró fe en confianza en la dirección de Dios. Luego vino otra prueba de fe. Y la otra prueba de fe fue que entonces Dios le dijo a Abraham, ¿sabes algo? Tú eres un hombre avanzado de edad, tu esposa también es avanzada de edad y también sé que es una mujer estéril, pero ¿saben algo? Ustedes van a tener un hijo. ¿What? Entonces, ¿qué ocurre? Abraham y Sara tenían todas las condiciones
que imposibilitaban el cumplimiento de esa promesa, humanamente hablando. Tenían en contra que en la vejez, o sea, ellos no eran jóvenes. Y segundo, a eso se le añade que era estéril. Pero sin embargo, Abraham le creyó a Dios, porque el plan de Dios era que a partir de ellos iba a salir una nación poderosa que luego, según la carne, vino ¿quién? Cristo Jesús. De lo que le llaman que aquellos que están en Cristo Jesús son los hijos de la promesa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos el resultado de la fe, de creer las promesas de Dios. Entonces, dice la Escritura que entonces Dios pone a prueba a Abraham y le creyó. Luego nace el hijo de la promesa, Isaac. Están disfrutando de ese hijo, que hasta la misma Sara tuvo sus reservas y de momento no creía, y porque le creía insólito, algo humanamente imposible que ocurriera, y no la culpamos desde el punto de vista humano. Yo no la culpo. Y hay que tener mucho cuidado de nosotros ponerle juicio hasta a los personajes bíblicos. Y es que personas tienen una mala costumbre. Se han acostumbrado a juzgar hasta a su hermano, que cuando ven hasta un personaje bíblico dicen, a la verdad que Abraham no es como yo. Pues claro, gracias a Dios que no es como tú. Abraham era un hombre manso y que pese a sus imperfecciones le creyó a Dios. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de todo esto, a pesar de que Sara inclusive indujo a Abraham en un momento de desesperación y de debilidad en la fe, decirle a Abraham, mira, allégate a tu sierva Agar para tener un hijo, que eso era propio de la cultura de ese momento, por eso fue que no lucía escandaloso, eso era propio de la cultura. Y cuando hablamos de la cultura no estamos avalando de que eso moralmente era correcto. Porque hoy día en nuestra cultura hay cosas que son legales pero no son moralmente correctas. ¿Ok? Nosotros vivimos un tiempo igual. ¿Ok? Hay cosas que son legales pero no son moralmente ni éticamente correctas para nosotros los cristianos. ¿Ves? Así que en este aspecto nosotros no nos podemos apegar al aspecto de la legalidad en ciertas cosas para decir, no, pues entonces como es legal es correcto. No todo lo que es legal es correcto, ni todo lo que es cultural es correcto. En este caso, culturalmente eso era aceptado. Si en este caso la esposa no podía concebir un hijo, entonces el hombre se podía allegar a su sierva, a su esclava, tener un hijo y se le adjudicaba la relación. Y él se allegó a Agar y tuvo un hijo Ismael. Pero ¿qué ocurre? Aún así, Sara dio a luz a Isaac, porque se tenía que cumplir la promesa. Luego la situación de Ismael sería motivo para otro mensaje. Así que nos vamos a concentrar en Isaac. Y hay un pasaje dentro de toda esta historia que me gusta, que la misma Sara, una vez que concibió, dijo, Dios me ha hecho reír. ¿Por qué Dios me ha hecho reír? Puesto que ya yo siendo vieja y estéril he dado a luz. Dios me ha hecho reír. Y le voy a decir algo, es un verso precioso para otra exposición. Porque el Dios que también muchas veces nos ve afligidos también nos hace reír. Nos hace reír de gozo, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué sucede? Están disfrutando Isaac y de momento entra la escena del capítulo 22, que entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, dame tu hijo, tu único. Porque vamos a ver el dramatismo de la narrativa. O sea, el dramatismo es tu hijo, tu único. O sea, el único a quien amas. Uy, sigue en este caso el autor de Génesis bien dramático. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Wow, el único que tienes y a quien amas profundamente. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En las culturas paganas, muchas de las concepciones de las divinidades que ellos tenían, uno de los reclamos que hacían esas divinidades para ya sea para obtener unos beneficios de él, sea en agricultura o sea en las cuestiones, ¿verdad?, económicas, o sencillamente como parte de apaciguar la ira de esa divinidad, estaba el que entregaban a su primogénito. Lo sacrificaban, literalmente. O sea, tomaban el niño y lo llevaban a esa divinidad y lo mataban. Y se lo entregaban.
dentro de la concepción pagana, ellos decían, bueno, si para mí lo más importante es este hijo, y yo se lo ofrezco a él, por lo tanto, esta divinidad nunca va a estar airado conmigo, porque va a entender que legítimamente yo tengo un compromiso de agradarle a él. ¿Y qué ocurre? El asunto es que en esos ejercicios paganos no se detuvo el cuchillo. No se detuvo. ¿Por qué no se detuvo? Porque ese Dios no existe. ¿Por qué no se detuvo? Porque no es real. Porque todo eso es parte de su concepción de lo que ellos entendían que era la divinidad. Y déjeme decirle que ese tipo de paganismo existe hoy día. Claro, a lo mejor no tan radical como entregar un primogénito, pero hay algunas personas que dentro de su ignorancia teológica bíblica tienen una vida cristiana, y digo hasta cristiana, como que piensa que si le dan ciertas cosas a Dios, pues sencillamente entonces ya Dios, por ellos darle algo a él de valor, que en este caso se traduce dentro de la experiencia de la iglesia, pues entonces ya Dios pues ya los va a dejar tranquilos, ya la ira de Dios apaciguó y sencillamente todas las cosas le van a ir bien y hasta en prosperidad. ¿Ok? Entonces, hay algunos que entregan casas, hay algunos que entregan esto, hay algunos que entregan unas cosas, y en ese aspecto, y con mucho respeto lo digo, a veces lo que hay detrás de todo esto es un pensamiento pagano. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, yo le doy esto y ya prácticamente, pues ya yo no tengo que venir más a la iglesia, porque yo le di esto a Dios. Y le voy a decir algo, esto no es algo que yo estoy tocando de oído, es algo que yo por todos los años que llevo en el ministerio lo he escuchado. Lo he escuchado de aquellos que han participado de la vieja tradición católica romana, pero también de evangélicos, que me han dicho, pastor, si entonces yo vengo y construyo esta casa y hacemos la primera reunión de adoración aquí, pues ya Dios como que eso, ¿verdad? Ya con eso pues cumplí méritos con Dios. ¿Y qué ocurre? Y sí, ese primer día y se dedica a la casa y hacen tremenda, con una gran convivencia, y después de eso no los ven más a la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de su cosmovisión mezclada de cristianismo cultural con paganismo, ellos piensan, ¿saben qué? No, que ya Dios con eso está tranquilo. Ya olvídense, ya prácticamente me resolví esto con Dios porque ya cumplí con Él. Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? El Dios que está tanto revelado en el Antiguo Testamento como manifestado en la revelación definitiva, que es Jesucristo, establece claramente que primeramente no son mis méritos ni tus méritos los que nos hace acepto a Dios, sino el mérito mayor que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo segundo, mis queridos hermanos, que Dios no está buscando meramente sacrificios, Dios lo que está buscando es un corazón. Dios lo que busca es una relación. Dios lo que busca es que ese pueblo le conozca, y conocer implica no solamente el asentimiento intelectual de información teológica acerca de Dios, sino el aspecto afectivo de relación con Dios. O sea, Dios nos ama y espera que nosotros le amemos a Él. O sea, mi visita al servicio de adoración no es simplemente el cumplimiento de una regla, sino que es la expresión de felicidad y de gozo de una familia que ama a su padre. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, ellos no solamente lo veían como algo que tenían que hacer, sino como algo que querían hacer. Y mis queridos hermanos, y siempre lo he dicho, disculpe, y es que nunca esto es la edad. En esta parte ponemos anuncio. Ok, ya está llegando otra vez. Y es que algo que nos hemos resistido por mucho tiempo es que nosotros veamos que nuestra asistencia, gracias Roberto, nuestra asistencia a la casa de Dios sea porque tenemos que venir. Gracias. No solo es porque tenemos que venir, yo quiero estar aquí. Amén. Yo quiero estar aquí porque amo a Dios.
Yo estoy aquí porque sencillamente quiero adorar a Dios. Estoy aquí porque amo a mis hermanos. El día en que eso no esté presente, pues entonces tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos seriamente. Porque está el deber, pero también Dios quiere que el deseo esté presente. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios prueba que Abraham y le dice, entrégame ese muchacho. ¿Y qué sucede? Abraham, que viene de una cultura donde eso se veía en el paganismo, pues mira, él procedió y dijo, pues está bien, ok, lo voy a llevar. Pero sin embargo, Abraham lo llevó con un elemento de fe en todo el proceso. Y aquí es que yo quiero entrar a las enseñanzas principales de esta historia tan fascinante, de la cual yo he titulado Dios se glorifica a través de nuestras pruebas. O Dios nos prueba para Él glorificarse. Lo primero es, y escuche bien, mis queridos hermanos, Dios puso a Abraham a prueba para que él confiara, para que él entendiera que confiar en Dios no solamente es algo acerca de palabras, es acerca de hacer. Repito, confiar en Dios no solo es algo de palabras, es algo de ¿qué? De hacer. Santiago, cuando reflexiona sobre este evento en el capítulo 2, versos del 20 al 24, dice lo siguiente: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago capítulo 2, versos del 20 al 24. O sea, la tesis de Santiago es la siguiente. Tú dices que crees, pero tiene que evidenciarse con una vida de acción en base a esa declaración de fe que tú haces. Esto no es asunto de que yo digo yo creo en Dios y sin embargo mi vida está completamente lejos de esa afirmación y esa declaración de fe. O sea, si yo creo que Jesucristo legítimamente es mi Señor y mi Salvador, pues entonces mi asunto de mi estado espiritual y del alma está dilucidado en Cristo Jesús. No es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Entonces, cuando nosotros en el ejercicio del que decimos, mira, hay que tomar la cruz, en el ejercicio que hablamos de sacrificio, en el ejercicio que hablamos de lo que es la entrega a Dios, no pueden ser solamente palabras, es hacer. Dios probó a Abraham y le dijo que llevara a su hijo y Abraham lo llevó. Abraham lo llevó. El evangelio es más que palabras. La fe es más que palabras. La fe es que es acción, mis queridos hermanos. Es acción. Recordemos en una ocasión en los evangelios cuando Jesucristo, en un momento dado, en su pic de popularidad, porque Jesucristo tuvo un momento que era bien popular. Y alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y él le dice, no, pues primero haz esto y luego me sigues. Y ellos, no. De hecho, hubo un hombre, o se le identifica como un joven rico, y dice la escritura que él le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, todos los he guardado desde mi juventud. Bueno, eso dijo él. Vamos a creerle. Entonces Jesucristo le dijo, pero una cosa te falta. Dale todo lo que tú tienes a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo él? Dijo, mejor se fue triste. Se fue triste con los bolsillos llenos, pero con el corazón vacío. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Algo que enseñamos en CELPI, enseñamos en las clases de predicación, y eso es muy importante y lo recalcamos no solamente en predicación, sino en el servicio a Dios, y es que la autoridad de un predicador descansa no solamente en lo que dice, sino también en lo que hace.
Sí, ciertamente la palabra tiene el poder, pero tiene que haber un etos. ¿Qué es el etos? La capacidad del hombre de que vive lo que está hablando. Hoy día la gente va a seguir, y siempre ha sido así, pero hoy más que nunca, por tantas imágenes que vemos y tanta superficialidad que vemos, la gente va a buscar aquellos que donde dicen amén, ahí también ellos se mueven. Jesucristo a mí no me exigió tomar la cruz y Él no la tomó. Jesucristo no me exigió a mí a dejar todo por Él y que Él no lo haya hecho. O sea que todo lo que el Señor pidió para cada uno de nosotros, Él lo hizo. Nos dejó ejemplo. Así que el ejemplo mismo de Abraham en la prueba para su gloria implica que Dios nos pone en pruebas, que así como Abraham, para confiar en Dios. Y confiar no es solamente palabras, sino que es hacer. Es hacer. Lo segundo es que Dios puso a Abraham a prueba para que confiara ¿qué? En sus promesas. Aquí interesantemente Abraham, cuando se va acercando ya al monte Moriah, se da una conversación bien interesante donde su hijo Isaac le dice: Padre mío, heme aquí mi hijo, respondió Abraham. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Muy buena pregunta del muchacho. Aquí falta algo. Como si yo le invitara a usted a un barbecue. Están las verduras, está todo preparado y Ander pregunta: ¿y dónde está la carne? Ya llega. Okay. Es una pregunta muy importante. ¿Dónde está el cordero? Todo aquel que sacrificaba llevaba consigo ¿qué? El objeto del sacrificio. En este caso el animal. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mis queridos hermanos, Dios puso en prueba a Abraham para su gloria, porque sencillamente le estaba enseñando a confiar ¿qué? En sus promesas. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que Abraham fue a entregar a su hijo pensando en dos cosas. Primero, Dios iba a proveer de un sacrificio. Y si era él, Dios era poderoso para levantarlo a él también. En todo ello, ¿qué? La fe. Tercero, mis queridos hermanos, dentro de esta gran narrativa, no solo apreciamos que Dios puso en prueba a Abraham para que entendiera que confiar en Dios no es solamente palabra, es hacer. Que confiar en Dios es confiar en sus promesas, sino que también confiar en Dios es confiar en su provisión. O sea, él dijo: Dios va a proveer. Este texto lo han utilizado para aplicarlo en términos de provisión material, de una casa, de un carro y de este tipo de cosas. Déjeme decirle algo, exegéticamente hablando no es correcto. Aquí la provisión de lo que está hablando es sencillamente de lo que era el sacrificio. En este caso, de lo que era lo que iba en lugar del hijo de Abraham. En este caso, el Señor dio provisión para el sacrificio. Dios es Jehová Jireh. Nos ha provisto a quien, a Cristo, para morir por nuestros pecados. Nosotros éramos los que teníamos que estar allí, muriendo por nuestras penas y por nuestra condenación. Sin embargo, mis queridos hermanos, Cristo es nuestra provisión. Dios lo puso en nuestro lugar para que así entonces ese sacrificio pudiera ser acepto al Padre y nosotros pues ser recipientes de los beneficios del mismo por medio de ¿qué? De la fe.
Así que Dios puso en prueba a Abraham para confiar en su provisión. Y por último y no menos importante, Dios puso a Abraham en prueba para él glorificarse, para sencillamente, mis queridos hermanos, darnos un ejemplo a todos lo que es que la fe. Dice en el verso 12, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cómo aplicamos todas estas cosas y verdades hermosas para nuestra vida, mis queridos hermanos? Primeramente, lo aplicamos desde el punto de que nuestra vida, amados hermanos, habiendo nosotros entendido y leído y reflexionado todas las historias bíblicas de fe y de confianza en Dios que van desde Génesis hasta Apocalipsis, las mismas no solamente están para ser reflexionadas y admiradas, sino para nosotros vivirlas. Dios va a poner muchas oportunidades y pruebas en nosotros. No con el fin de destruirnos, sino con el fin de que crezcamos en la fe. De que crezcamos de que Dios es nuestro Salvador, de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es un Dios dinámico, es un Dios que está vivo. No es un Dios, como he dicho en tantas ocasiones y lo seguiré repitiendo, no es un Dios que conmemoramos, es un Dios que celebramos. No es un Dios que sencillamente yo miro y digo, wow, qué maravilloso Dios fue en los tiempos del Nuevo Testamento. Mira qué cosas grandes hizo Dios allí. No, es un Dios que admiro todo lo que me dejó en el canon bíblico, pero al mismo tiempo creo que Dios hoy está obrando también en mi vida. De que Dios nos da una fe viva y la fe viva se mueve. No es una fe estática, de que solamente consume información, sino que esa información es puesta en práctica en el mundo real. Nosotros todo lo que necesitamos para la fe, para sobrevivir y darle gloria a Dios en medio de este mundo que se está cayendo, mis queridos hermanos, es la aplicación de sus promesas y de su palabra. Cuando el mundo ve las obras de la iglesia del Señor, el mismo Jesucristo dijo que glorificarán al Padre que está en los cielos. Pero ¿qué son esas obras? Esas obras, más que el poder dar un alimento oportuno que es necesario y dar ropa al necesitado, es poder que ellos puedan apreciar a un pueblo que adora a un Dios vivo, a un Dios que es real, a un Dios, mis queridos hermanos, que podemos dar testimonio diariamente. El Señor ha estado aquí conmigo, de que me ha dado su paz, de que yo he orado y Dios ha respondido a mi oración, de que cuando más triste y más confundido he estado, Dios ha enviado una persona para hablarme. Yo creo en los milagros. I'm sorry for algunos de mis amigos. Yo creo en los milagros. Yo creo. Y le voy a dar este testimonio en esta semana que todos saben que ha sido una semana difícil. Le doy gracias a Dios que pude predicar hoy. Dije, yo quiero hacerlo. Y dije, Señor, yo tengo que estar en la casa de Dios. Hubo un momento, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno pierde un ser querido, tiene unas altas y unas bajas. Yo no sé qué he tenido, yo creo que he tenido más bajas que altas, pero es parte del proceso. No es que uno no le crea a Dios. Oye, es que uno es humano. ¿Ok? Y yo le doy gracias a Dios que yo puedo identificarme con Cristo y ver la compasión de Él y su humanidad, y eso me da consuelo. Pero uno de estos días, yo estaba en esas bajas. Y aquí, en esta situación, han habido tantos mensajes y cosas lindas. Pero en ese momento, yo estaba en baja y yo dije, Señor, wow, qué difícil es esto. Entonces, ¡pam!, recibo una llamada en ese momento. Y fue un compañero pastor. Y me llama y me dice, pero no es solo que me llama. Es que, miren, escuche bien las palabras que él dijo. Cuando yo tomo el mensaje, me dice, Carlos, ven acá. Yo no te voy a preguntar si estás bien porque yo me imagino cómo debes estar. Él evitó el protocolo de todo, cómo estás y qué sé yo. No, él fue directo al grano. Bueno, yo estaba orando por ti, te tengo que decir esto de parte de Dios, mano. No voy a llorar aquí porque no quiero. Pero era exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Ahí se la dejo si usted cree que eso es Dios o no. Me dijo, brother, él tiene su trabajo.
secular, porque él es bivocacional. Y me dijo, yo tuve que salir de oficina, yo estaba orando por ti, y yo tengo que decirte esto. Mira, Carlos, Dios está contigo en esto, y esto mismo que tú estás pasando ahora mismo, y lo que estás pensando es esto y esto. Sabes que Dios está mirando eso. Y Dios te va a seguir levantando, brother. Me dijo, ya, no tengo más break, tengo que volver al trabajo. Te amo. Pum. Muchos han dado un mensaje de consuelo, pero que en ese momento esa persona haya dado el mensaje oportuno a la situación. ¿Usted cree que fue eso casualidad? Yo no sé. Yo creo que fue Dios. Dios utilizó una persona que estaba orando por mí. Y Dios le puso, háblale a él ahora. Para beneficio de mis hermanos, de mi tribu reformada. El hombre es reformado también. No es pentecostal. ¿Ok? Mira cómo te amo mucho, ¿oíste? Porque ¿qué problema tenemos nosotros que creemos que todo lo que es así es carismático y malo? Dios está vivo. ¿Eh? Y Dios está tan vivo y está tan fuera de la caja que nosotros lo ponemos que aunque tú seas reformado, si te quiere hablar así, te va a hablar. Y yo le di gracias a Dios que me habló. Así que los amo mucho. Así que, y Dios, iglesia, Dios está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Eres bueno.